Bueno, vamos a comenzar con una nueva entrevista en vivo. En este caso, nuestra invitada será Ana María Fernández. En primer lugar, agradecerle en nombre de Ana María a todas las docentes, directivos, propietarios de escuelas y de jardines de infantes que hoy festejan su día. ¿Sí? El Día de los Jardines de Infantes se festeja hoy en Argentina. Así que mientras saludo a mi amigo Esteban Tomeo y a las personas que se están conectando, vamos a esperar que se pueda conectar Ana María. Mientras tanto, le quiero saludar a Ana María de Eje, a todos los amigos de la asociación Eje que se están conectando, a Caro, Stap Cinca que nos acompaña. Bueno, mientras tanto, les cuento, Ana María es licenciada en educación preescolar. Acá la voy a saludar, Ana María. Ya está conectada, así que vamos a subirla a la conversación. Mientras Ana María se conecta. Hola Ana, Hola, qué gustazo. ¿cómo estás amiga? ¿Bien? Muy bien, sí, muy contenta. ¿Cómo Imagínate, está por la aquí. familia? ¿Me ves bien? ¿Me escuchas bien? Te veo bien y te escucho bien. ¿Por allá también? ¿Me oyes? ¿Me ves? ¿Me oyes todo? Yo perfectamente. Vamos a preguntarle a la gente que está escuchando la conversación. ¿Nos ven bien? ¿Nos escuchan todos bien? Sí, bueno, la verdad te veo un poquito cortada la cabeza, Marcelo. Eso me, ¿Será mi celular? es por el peinado nuevo que tengo, por eso. ¿Te cortaste el pelo tú? ¿Cómo Muy van bien. llevando la cuarentena? ¿Cómo está la familia? Bien, gracias a Dios, con la bendición de poder tener a los nietos cerca. Una cuarentena que aquí en Estados Unidos, yo estoy en la Florida, entonces ya inicia la apertura. Entonces es medio loco toda la coordinación de abrir, pero ahí vamos, creo que con mentalidad positiva y viendo oportunidades y adaptándonos, es el privilegio, ¿no? De poder uno adaptarse, tenemos esa ventaja los seres humanos. Bien, mientras te conectaba yo estaba haciendo un poco una presentación de tu perfil profesional. Hace muchos años que nos conocemos y la verdad es un honor, es un gran gusto tenerte en este ciclo de conversaciones en vivo. Ya tuvimos a Gilberto hace aproximadamente un mes, disfrutamos mucho la charla y hoy acá en Argentina se festeja el Día de los Jardines de Infantes. Ah, ¿Sabías? no, no sabía, qué maravilla. Bueno, por eso tú has sido la persona elegida para compartir este espacio de conversaciones, más que nada para analizar desde tu experiencia un poco la problemática que están viviendo, no solo los jardines de infantes, sino también las familias y sobre todo los chiquitos, ¿no? Aquellos chicos de la educación en su primera infancia, la educación preescolar y los primeros años de primaria, que hoy, digamos, están viviendo una situación muy particular, donde la escuela, y por ahí está cerrado los edificios, pero la escuela se adaptó rápidamente y sigue funcionando. Brevemente quería decir que Ana María es licenciada en educación preescolar, es magíster en administración educativa internacional, es consultora internacional, tiene 2 centros educativos en Colombia y 5 en Estados Unidos. Esto es así, ¿verdad? Seis en Estados Unidos, pero da. 6 en Estados Unidos, bueno, y que además ha sido conferencista no solo en Latin American Head Conference, sino también en los ICOT. Tuve la suerte de poder verla en el ICOT de Bilbao, por ejemplo, y en otras conferencias internacionales, que además es la fundadora y creadora de Education First y la autora del método BES. De todo esto vamos a ir hablando con el correr de los minutos, pero primero que nada quería que le cuentes a a nuestra audiencia qué es Education First, cuándo empezaron, cómo empezaron sintéticamente y cómo es la organización ahora. Claro,
Gracias, Marcelo, por la invitación y bueno, qué honor estar aquí el día de Jardines de Infantes en Argentina. Es un lujo porque además mi carrera inicia porque viví en Argentina y descubrí la pasión por los jardines de infantes allá, por la forma en que lo hacen. Entonces, felicitaciones para todas las maestras jardineras y los jardines. Eh, la pasión nace cuando nacen nuestros hijos. Soy la esposa de Gilberto Pinzón y decidimos fundar colegios, decidimos buscar un programa que ofreciera la posibilidad de una vida equilibrada con sentido y sabiduría para toda la comunidad que estuviera parte del colegio. Y en este hacer y en este fundar y en este construir nuestros colegios, siempre con una mentalidad abierta, siempre con una mentalidad de investigación de qué funciona en el mundo, fuimos, digamos que, construyendo un programa y ese programa poco a poco fue conocido por otros colegios, por el doctor David Perkins de la Universidad de Harvard, del Proyecto Cero, que nos invitó a presentar. Y en ese voz a voz empiezan muchos colegios a invitarnos a compartir lo que estamos haciendo. Y ahí se funda esta organización que se llama Education First, está basada aquí en el sur de la Florida, que no solamente tiene los jardines infantiles, sino que además tiene un programa de apoyo y de generación de red con colegios en el mundo. Tenemos en más de 7 países, en Chile, en Argentina, en España, en Polonia, en Estados Unidos, en Colombia, en México, Ecuador, que no me falte ninguno. Donde generamos una red y acompañamos a los colegios a transformar la educación hacia una cultura de pensamiento. Entonces, eso es EduFirst, es una organización que genera una red de colegios y hace formaciones, hace acompañamiento y hace coaching para ayudar a los docentes a transformarse y ayudar a los colegios y a los líderes. Contame un poquito qué es esto de la cultura de pensamiento. Bueno, es algo apasionante cuando la descubres. Cada país, cada ciudad, cada organización, cada colegio tiene su cultura. Ajá. Entonces, cuando hablamos de una cultura de pensamiento, estamos hablando de un grupo de personas que deciden, por decisión, hacer una transformación cultural hacia una cultura donde se respeten las ideas de todos, donde se respete el pensamiento como una herramienta de trabajo, como un sistema de habilidades que tenemos, que podemos aprender, que podemos desarrollar y que en ese desarrollar aprendemos a valorar al otro, aprendemos a valorar el aporte del otro y aprendemos también a valorarnos nosotros mismos y aportar nosotros mismos. Entonces, una cultura de pensamiento es una cultura que entiende que el contexto, las oportunidades, las expectativas, como dice Ron Richard, deben estar alineadas hacia ese respeto del pensamiento. Es una cultura que transforma la educación porque busca la comprensión dentro de lo que estamos haciendo en la tarea docente de aprendizaje. Y digamos que esa cultura de pensamiento nosotros la enriquecimos o le dimos un matiz desde nuestra propia mirada, que es una cultura de pensamiento BES, que es una cultura de pensamiento que busque una vida equilibrada, no solamente la academia, sino que aprender a pensar para qué, solo porque quiero una autonomía intelectual o porque también quiero ser autónomo socialmente y autónomo moralmente e intelectualmente para poder contribuir y ser un mejor ciudadano, un mejor ser humano. Entonces nosotros le pusimos cultura de pensamiento hacia una vida equilibrada con sentido donde el individuo encuentre propósito y sabiduría porque creemos que todos los seres humanos podemos ser sabios desde el punto de entender la situación y decidir una manera que aporte a todos, ¿no? En un ganar-ganar, no solamente me aporte a mí, sino a los demás, que creemos que éticamente es absolutamente necesario en este momento. Entonces, eso es como una cultura de pensamiento, es decidir que nos vamos a transformar hacia el respeto de las ideas de los demás y con eso crecemos. Vos sabés que tuve la oportunidad de recorrer escuelas que están aplicando la metodología BES y realmente he sido testigo de esa transformación de la cultura escolar, de lo que sería una educación tradicionalista a una cultura de pensamiento. Y he visto la capacidad de oralidad y de expresión y de generar, digamos, una propia opinión en chicos muy chiquitos, cosa que realmente me impactó. Y a partir de ahí los empecé a seguir y a compartir un montón de eventos y congresos
Así que realmente puedo dar fe de haber visto con mis propios ojos la transformación de esa cultura escolar. Hoy estamos viviendo quizá una oportunidad como nunca antes en la historia. Creo que la educación en 2 meses ha avanzado más que en 50 años. No sé si compartís esta opinión, Absolutamente. pero creo que estamos frente a un mundo plagado de incertidumbres y la educación hoy tiene una manera de repensarse y de generar una propia cultura. ¿Esto lo compartís? Absolutamente, y creo que es una frase que estoy usando mucho en todos los webinars y las conferencias que estamos dando, hoy más que nunca. Esa es la frase, ¿no? Hoy más que nunca. Porque sabíamos que teníamos que transformar la educación. Eso venimos diciéndolo hace décadas y algunos colegios ya habían iniciado el proceso. Pero hoy es que nos lanzaron al abismo y o te transformas y cambias y te adaptas o de pronto no sobrevivimos. Es un momento realmente de una oportunidad muy grande y para mí muy linda porque creo que la sociedad mundial, o sea, el mundo entero está en modo paciencia. Si los docentes no sabíamos cómo hacerlo, todo el mundo sabe que estamos aprendiendo. Entonces es como que el mundo paralizó y dijo, los docentes tienen derecho a aprender. Entonces es una oportunidad fascinante para los educadores mirarnos al espejo, decir dónde estamos y qué tengo que aprender, porque aunque hay muchos padres de familia que están diciendo, bueno, yo sí quiero cambios ya, también entienden que si le ven la intención al docente de adaptarse, de querer cambiar, inmediatamente apoyan. O sea, es un momento fascinante y una oportunidad que si no la aprovechamos ahora sería una tristeza, sería una tristeza. Yo siento que los docentes estamos de verdad queriendo hacer las cosas bien y las redes que se han generado, la colaboración, fíjate Marcelo, la generosidad de mi círculo de educadores, de colegios, no conozco ninguno que no esté haciendo conferencias gratis, que no esté compartiendo de alguna manera, que no esté generando estos enlaces de escuchémonos, qué está haciendo quién y cómo nos ayudamos. Entonces me parece que es una oportunidad fascinante donde nos hemos conocido y nos hemos transformado y enriquecido mucho. Y hay mucho por Sí, hacer. vos sabés que coincido plenamente con que es un momento quizá bisagra, ¿no? En la historia de la educación, donde los docentes nos repensamos, donde hay infinidad de oportunidades, pero también es un momento donde se genera mucho miedo, temores, Total. incertidumbre, y que eso incomoda porque saca de la zona de la rutina, de la zona de confort. ¿Cómo atravesó Edufer, y en el caso particular de tus colegios, el cierre de los edificios? ¿Cómo hablaron con los padres? ¿Cómo hablaron con los Ya. docentes? ¿Cómo se organizaron ustedes para atravesar la Eh, crisis? fue, yo creo que todos vamos a terminar escribiendo cada cual su libro, ¿no? Pero fue algo bien interesante cuando inicia, nuestros colegios en Colombia son colegios internacionales y empezamos a tener contacto ya con colegios internacionales en China y estábamos viendo qué estaba pasando en China. Entonces eso ya nos prendió alerta ¿y qué tal que pase acá? Deberíamos prepararnos. Entonces tuvimos el privilegio de poderlo ver desde muy temprano en enero, ya tener protocolos listos. Eh, en nuestros colegios de Estados Unidos un poquito diferente, no teníamos ya los protocolos listos tan rápido, pero sí con una ética muy grande en marzo, a inicios de marzo, a finales de febrero ya hicimos un comité de crisis, si llegaba la crisis, y de cómo cerrar, porque para nosotros lo primero es la ética de hacer lo correcto. Y eso lo teníamos muy claro. Nosotros tenemos un objetivo y un propósito muy claro, que es una vida equilibrada con sentido y sabiduría para todos. Y eso implica que en el equilibrio está la salud, que está la seguridad, y la seguridad primero, ¿no? La seguridad emocional y demás. Entonces, en esa decisión ética de cerrar o no cerrar, para nosotros fue muy claro que había que cerrar. Fuimos de los primeros colegios que cerramos de hecho, todavía el gobernador de la Florida decía que podíamos seguir abiertos. Y era Esto es importante, este dato es importante. sí, Ustedes tenían la opción de cerrar,
pero también podían no cerrar el edificio. Fíjate que en el sur de la Florida nunca hubo una orden de cerrar los preescolares, los jardines infantiles. Si hubiéramos decidido, hubiéramos podido mantenernos abiertos. Y nuestra decisión fue cerrar. ¿Qué es para nosotros fundamental y para los que me están oyendo? Yo creo que tener muy claro cuál es el norte, cuál es el propósito que uno quiere, porque cuando uno tiene propósito, cualquier decisión es fácil de alinearla. Entonces, nosotros teníamos la seguridad es primero y la seguridad es primero. Todo lo demás se adapta, pero la seguridad es primero. Y si la seguridad de nuestro equipo, de nuestros niños y de nuestras familias está en juego, cerramos. Sabiendo que económicamente el impacto iba a ser fuerte, pues porque ha sido fuerte. Entonces, ¿cómo comunicamos? Se le comunicó a los padres de familia uno a uno, se les comunicó, tenemos múltiples canales de comunicación. Sabemos que en la época de crisis nosotros damos muchas asesorías desde la parte de liderazgo. Y hay algo muy claro que nadie estaba preparado para eso. Entonces uno empieza a buscar todas las teorías de qué pasa cuando uno está en crisis. Un factor fundamental es norte claro y comunicación clara, precisa, oportuna y transparente. Y a los papás se les comunicó claro, preciso, oportuno y transparente de múltiples formas. Estamos cerrando por estas razones, no sabemos cuándo abrimos, pero la razón es seguridad. Y la semana entrante van a tener clases virtuales con sus chiquitos. Nosotros aquí tenemos 6 centros para la infancia temprana que van de 3 meses a 5 años. Y entonces, cuando tú dices vas a hacer una educación virtual o una educación a distancia, porque es distinto, lo virtual y distancia no necesariamente es lo mismo, o virtual hace parte de distancia, pues parecía una locura. ¿Cómo vas a hacer una clase virtual con bebés de 6 meses? Claro. Entonces hicimos en este comité de crisis es qué es lo importante y cuáles son las necesidades ahorita de nuestra comunidad. Había una necesidad de contención emocional para nuestro equipo docente, una necesidad de contención emocional para los padres de familia, porque ellos también estaban en esta incertidumbre, ustedes lo están viviendo. Sí, y una necesidad también contención emocional de los niños, contacto social para los niños, no importa la edad, necesitan contacto social, y desarrollo. Y entendiendo que los padres de familia son educadores, porque educamos con el ejemplo, con lo que hacemos, pero no somos docentes, que es distinto. El docente es el profesional de la educación que sabe las estrategias y que sabe del desarrollo y que sabe diferenciar. Entonces dijimos, si los papás se van a tener que ver enfrentados, ¿cómo hacemos? Entonces generamos un programa virtual donde hay unas sesiones en vivo, pero también hay un acompañamiento desde materiales que se mandan a la casa y también hay un acompañamiento uno a uno porque nos parecía fundamental acompañar al papá en el aprendizaje de cómo es el desarrollo de su hijo. Y no importa la edad, también lo estamos haciendo en los colegios de Colombia, que tenemos primaria y secundaria. Hay unas reuniones, hay una comunicación muy clara con las familias para que las familias se enteren, porque no tenían por qué saberlo, sobre el desarrollo de sus hijos, sobre cómo aprende su hijo, que es normal que también se frustre, que es normal que no quiera hacer la tarea porque también está sintiendo la carga emocional, que la parte académica no es lo más importante ahorita. Lo más importante ahorita es generar vínculo entre las familias. Pues yo te digo, a mí me ha dolido el alma la realidad de ver la cantidad de maltrato infantil que hay ahora por la cuarentena. Y es parte yo creo que es parte de un poquito, si me permites la palabra tan fea, la ignorancia que tenemos los padres a veces de por qué nuestros hijos son como son y hacen lo que hacen. Entonces me frustro porque no sé cómo manejarlo. Entonces trabajamos mucho desde la primera semana en cómo íbamos a comunicarle a nuestras familias cómo generábamos ese vínculo con las familias aún más fuerte. Y por el otro lado, cómo sostener a los colegios con quienes trabajamos para ayudarle a los docentes y generamos una serie de webinars, que hacemos 5 webinars a la semana de diferentes temas. Entonces, pues son gratis para el que quiera entrar, para ayudar en esto, aprender a generar espacios significativos para el aprendizaje y para el buen vivir en casa. Pero no sé, hablo mucho, Marcelo. No, es que vas a un ritmo apasionante porque lo que vos decís
me da pie para hacerte varias preguntas. En primer lugar, Claro, se me ocurre refrescar algunos conceptos, algunos tips que tiraste que pueden ser muy útiles para las organizaciones escolares de primera infancia en Argentina. Y en este caso hablaste de ser concreto y claro en la comunicación, transparente con tu equipo docente y con los padres. También hablaste de un comité de crisis, donde se me ocurre que no todas las escuelas han pensado en tener un comité de crisis, porque vivimos en una era de cisnes negros, como dice Taleb, donde hoy es esta pandemia y mañana puede ser otra cosa, y de alguna manera esta experiencia que vos nos das nos permite hacer una analogía y traspolarlo a nuestros contextos, por supuesto. que son muy desiguales. Vos has vivido en la Argentina, Mm, sos colombiana de nacimiento y sabés perfectamente que en Latinoamérica hay contextos de desigualdad muy profundos, ¿no? No solamente en la realidad de lo que tienen los chicos dentro de la heladera para poder almorzar o cenar, sino también las distintas posibilidades de conexión a Internet y también algunos chicos que viven por ahí con padres separados. Son complejas las condiciones muchas veces que hacen que, como conclusión de toda esta crisis, los más perjudicados por ahí no son las organizaciones escolares, sino los alumnos. En este caso vos hablabas de maltrato infantil. ¿Cómo se puede trabajar en contextos de desigualdad? ¿Cuáles son los tips, digamos, que en este punto podemos hablar? Ya sea falta de conexión a Internet, falta de capacitación o liderazgo del docente para generar empatía con los alumnos y con los padres, o falta de liderazgo del centro educativo. Viste que muchas veces la gente se paraliza ante una situación inesperada o una situación de incertidumbre. sí, bueno, sí, sí hay mucha desigualdad que va a generar mucha inequidad en muchos sentidos. ¿Qué estamos nosotros sugiriendo y cómo estamos trabajando nosotros con Colombia, con Chile, con Argentina, con contextos vulnerables, pero también con contextos que no necesariamente son vulnerables, pero sí se ha generado parálisis, porque el líder se paralizó y se paralizó el colegio, en fin. Nuestra primera invitación es de verdad darnos permiso de mirarnos en el espejo donde estamos. No es el momento para tener la arrogancia de decir yo lo hago bien. Es el momento para mirarme en el espejo y decir cómo lo estoy haciendo y cómo lo hacen otros. Es un momento para mirar afuera y mirarse adentro, pero con honestidad y decir cómo lo estoy haciendo. Es un momento para trabajar la definición de cuál es el propósito de lo que hacemos. Si el propósito de lo que hacemos en un jardín infantil es que el niño tenga el trazo lindo y la letra cursiva perfecta, pues estamos en un momento casi imposible, pues porque ¿cómo vamos a hacer para llegar a la casa y que el niño haga todas las planas aterradoras que le ponen a hacer a los niños? Pero si yo estoy en una comprensión de qué es lo importante en ese momento, que lo importante es que el niño logre ese vínculo con la familia y que nomás con servir el desayuno ya sea un momento de aprendizaje y enseñarle al papá a jugar, y que en el momento en que yo estoy sirviendo el desayuno o cocinando el arroz, puedo encontrarme con mi hijo, no importa la edad, y es un momento de aprendizaje, y que a partir de ahí hay todo un universo de crecimiento. Entonces yo tengo que poner cuál es el propósito y a partir de ahí hacer un plan de acción. Si yo no tengo, para generar ese vínculo tengo que conectarme. Entonces, ¿cómo me conecto? No tengo internet, entonces tiene que haber otra forma de conectarse. Hay unas experiencias muy lindas que se han logrado en Chile con los jardines de la Junji, donde las directoras hacen unos paquetes que les mandan a las familias, porque no es solamente a los niños, a las familias cuando las familias van a recoger la comida, porque los colegios les están dando la comida, estamos en zonas muy vulnerables. Pero hay familias que no logran llegar allá. Bueno, las profesoras y las directoras se organizaron para ir a llevarles el paquete. Entonces, hay conexión, hay mil formas de conectarse. El teléfono es una forma de conectarse. La televisión y el radio son formas de conectarse que están funcionando muchísimo en Latinoamérica. Sí. Entonces, lo primero es definir cómo me va a conectar. Lo segundo es definir
¿cómo va a ser la reciprocidad? Porque yo como colegio, yo no solamente mando y mando y mando y mando, ¿cómo recibo? ¿Cómo me entero qué está pasando? ¿En qué momento hablo con ese niño y con esa mamá o con ese papá o con ese apoderado? Porque debe haber una reciprocidad. Eso genera vínculo, eso genera fidelidad. Para los jardines, a nosotros nos llaman muchos jardines infantiles diciendo, nos vamos a quebrar porque los papás no quieren pagar, porque no le ven el valor a lo que estamos haciendo. Y bueno, en la medida en que yo me haga relevante, el papá va a decir, yo este rubro no lo quito. De Claro. pronto negociémoslo porque no tengo cómo pagar. Pero si tú eres relevante para mí, si tú de verdad me estás acompañando en la crianza de mi hijo, si tú de verdad me estás dando herramientas que a mí me aportan, bienvenido. El problema es cuando mandamos planas, pero realmente el papá está agobiado viendo cómo sobrevive y además siendo profesor. Entonces tenemos que buscar ese balance. ¿Qué más hemos hecho para generar esa conexión y ese vínculo? Las reuniones, mucha comunicación, Marcelo, transparente pero sin agobiar. No tengo que decirlo todo, pero sí lo fundamental y que se enteren. Bueno, creo que hasta ahí lo dejo. Otra cosa que me llamó la atención de lo que decías sería cuál es la definición de aprendizaje a distancia y que habías hecho una diferencia con el aprendizaje virtual. Ya, el aprendizaje virtual es parte del aprendizaje a distancia. Y es que a mí me ha producido mucha curiosidad, que es otra de las oportunidades que hay en este momento, es como padres de familia, darnos cuenta este paradigma que teníamos de yo me voy con mi niño, ya sea en el auto, en el carro, como sea, caminando, y lo dejo allá en un edificio donde me lo educan y me lo devuelven educadito. Y Sí. casi que delegamos la educación. Y entonces el concepto de aprendizaje a distancia es todo lo que es fuera de ese edificio. Entonces, el aprendizaje a distancia se convierte en cualquier cosa que sea aprendizaje en casa, que puede ser con las guías didácticas que se imprimen y se mandan, o con la clase virtual, literalmente la clase virtual pregrabada o en vivo. Entonces, yo hago la distinción porque cuando uno habla de aprendizaje a distancia, inmediatamente muchos docentes me dicen, no se puede porque no hay conectividad. No hay conectividad de internet o no hay conectividad de teléfono, de WhatsApp, de carro que puedo llegar allá. Porque la conectividad la puedo lograr por múltiples medios. Entonces, aprendizaje a distancia es todo lo que está por fuera del edificio, que no debería ser. Y me parece que es una oportunidad para los papás darnos cuenta que la responsabilidad es compartida, que sí es importante. Los expertos en pedagogía y en metodología y en desarrollo son los educadores, profesores, docentes. Pero los expertos en el niño, en la individualidad, en de verdad conocer la singularidad de cada niño, son los padres de familia, y esa conversación hay que tenerla. Ayer tuve una conversación con un grupo de mamás que me encantaron, me encantaron porque nos estaban dando como una retroalimentación, y una de las mamás decía, es que yo no me imaginé que mis hijos fueran tan distintos, yo no me imaginé que aprendieran de maneras tan distintas, me frustro de ver que el uno entiende y el otro no. Claro. Y ahora me pregunto, cuando vuelvan al colegio, de verdad, ¿cómo hacen los docentes para diferenciar? Porque sí están respetando a mis hijos en la diferenciación. O sea, esto se nos viene cuando abramos otra vez las puertas. Los papás se dieron cuenta que sus hijos aprenden distinto. Otra me dice, para mí la perla de la sabiduría de todo esto es que uno de sus hijos dijo, ma, es que yo puedo aprender del universo a través del computador. Sí, era como que yo voy al colegio y el profesor decide yo qué aprendo, pero hoy que estoy aprendiendo desde lo virtual, desde el computador, puedo preguntar de lo que quiera. Y eso nos va a transformar. Y es que yo estoy hablando de niños de 5 años, 4 años. Entonces, es una oportunidad divina, pero toca despertarnos y aprender. Vos sabés que las organizaciones escolares tienen una compleja, digamos, relacionalmente tienen complejidades porque están compuestas por actores que corresponden a distintas generaciones. Seguramente un chiquito que hoy está con 3, 4 o 5 años va a vivir en el siglo XXII porque, bueno, el ser humano cada vez es más longevo, la ciencia ha avanzado mucho, pero lo que no había avanzado mucho es la educación.
Y en este sentido, creo que estamos en una oportunidad inmejorable para recomponer el vínculo, la alianza escuela-familia. Acá Jaime Echeverry, que es un médico y también una de las personas autorizadas, palabra autorizada en materia de educación, autor del libro La tragedia educativa, siempre mencionaba que una de las grandes crisis de la educación es que se había fracturado la alianza escuela-familia. Esto que vos decís, decir lo que realizo es resonante para el alumno y resonante para la familia, seguramente va a revalorizar el rol del docente y el rol de la escuela en el proceso de escolarización. Absolutamente. Absolutamente. Y es que lo revaloriza por muchas razones. Una, los papás están de verdad viendo cómo dictamos clase. Porque es que estamos en la sala, estamos en la casa de ellos y ellos están en nuestras casas, ¿no? Entonces ellos de verdad sí se están dando cuenta qué es lo que estamos haciendo con los hijos. Estamos dándonos cuenta de verdad de lo que sí importa y de lo que no importa. Estamos replanteando si de verdad tiene que ir a un colegio, porque la reapertura, fíjate tú, la reapertura viene de pronto a mitad de capacidad en los colegios. Si estabas acostumbrado a tener 1000 alumnos, de pronto vas a tener solo 500 o tienes que reinventarte. Entonces, todo esto hace que nos tengamos que revalorar, que la tarea docente realmente se profesionaliza, porque ya no puedo yo seguir un texto página por página. Eso ya es una grosería. Y es que hoy los profesores se están dando cuenta, es que los papás están furiosos porque seguimos el texto. Por supuesto, es que tú no te supones que sigas un texto. Sí, y con mucho respeto a los textos son una sugerencia, son una guía, pero no puedo seguir página a página. Entonces, hay una cantidad de cosas que están pasando hoy que van a ser un antes y un después en la educación. Y no sabemos cuál va a ser el nuevo normal, porque lo estamos construyendo. Entonces, ahí es parte de la incertidumbre, de la sorpresa. Sí, sí. Recién hablabas de algunos tips y algunas recomendaciones para tener en cuenta desde las organizaciones educativas. ¿Qué recomendaciones o qué tips, qué sugerencias les podrías dar a las familias por ahí que tienen chicos pequeños en cuanto a reforzar el vínculo con la escuela y a reforzar el propio vínculo familiar? Sí, yo creo que la primera recomendación, y la voy haciendo como en paralelo, porque es familia, familia, colegio, familia, escuela. La primera recomendación para las familias es entender y aceptar que no somos docentes, somos educadores y nuestros hijos sí aprenden de lo que yo hago, pero no, mi tarea no es hoy suplir al docente. Es, es abrir el canal de comunicación y permitir ese enlace con el colegio. Si el colegio no lo genera, yo lo busco de una manera respetuosa y de una manera empática, porque el docente está estresado, el docente también está viviendo la pandemia. Sí. Entonces, cuando yo busco al docente y le quiero exigir, pues exijámosle con cariñito, porque es una persona que de alguna manera se le cambiaron también todas las reglas de juego y está tratando de aprender. Entonces, cuando yo logro una comunicación empática, pues producimos mejor. Entonces, lo primero es eso, esa ponerse en modo apertura para la conversación. Ponerse en modo maravillarse con el aprendizaje de sus hijos más que estresarse porque no hace la tarea. Si no hace la tarea, ¿por qué no hace la tarea? ¿Qué es lo que no te gusta de esta tarea? ¿Qué es lo que falta? Nuestros niños están aprendiendo las habilidades para su vida, pero es que nacieron hace 5 años o hace 10 o hace 18, eso es muy poquito, todavía estoy en proceso de crecimiento, todavía estoy formándome. Entonces, lo que nosotros les recomendamos es míralo desde la mirada de ayúdame a ayudarte. ¿Qué es lo que está pasando en ti para yo poderlo conversar con el docente o con alguien y ayudarte? Entonces, y me salgo del estrés. Me parece fundamental que acompañen a sus hijos generando espacios claros donde este es el espacio de trabajo. Mira, una cosa bien interesante que nos pasó, Marcelo, en uno de los colegios de Colombia, empezamos a darnos cuenta que los estudiantes, especialmente los adolescentes, apagaban la cámara y apagaban la cámara en clase. Y los docentes empezaron a decir, estamos bajando el rendimiento. Entonces hicimos una encuesta y resulta que era que habían decidido que ya no se bañan, que hacen la clase en la cama,
y dijimos, no, nada, se prenden las cámaras, es fundamental para este contacto social que yo te estoy viendo a ti, tú me estás viendo a mí, nos vemos las caras, yo veo tú esto. Y te bañas y te arreglas y desayunas para entrar a clase. Y ahí mismo volvió otra vez el ritmo, la participación y demás. Entonces, el padre de familia es fundamental que acompañe en ese contexto, en ese generar un horario, ayudar en el horario sí, en la rutina del día, en promover el balance. Uno pone límites y los límites se cumplen en la medida que yo los haga cumplir, ¿sí? Claro, En la medida que yo me ablande o no me ablande. Ese es un límite y tiene una razón. ¿Por qué pongo el límite? El límite tiene una razón y lo converso. Así el niño tenga 1 año. Yo no te dejo saltar de esta silla por tu seguridad. O sea, yo se lo puedo contar. No tengo que elaborarlo demasiado, pero es importante que entienda el por qué. Entonces, cuando yo pongo límites, si están en unas clases virtuales en una tablet, que es fantástico que tengan tablets, si las tienen, pues tienen que también tener espacio de no tener la tablet, donde hago ejercicio, donde juego otras cosas, donde converso con la familia, porque ¿qué está pasando también? Que los niños descubrieron que con esto aprendo, pero con eso también juego. Y no pueden estar las 24 horas del día con la tablet. Y los papás estamos, algunos felices, o están, algunos felices, yo no, pues porque está el tenete ahí. Entonces el niñito está tranquilo. claro. Pero yo como padre de familia tengo que buscar ese balance donde mi hijo sí tenga movimiento, donde mi hijo sí tenga artes, donde mi hijo sí tenga este espacio de esparcimiento con la familia, donde tenga el abrazo de papá y mamá, donde haya esta relación. Entonces, eso por el lado de las familias y por el lado del colegio, fomentar el vínculo. Yo decía hoy, hay veces que uno le dice a la gente, no sea intenso, sí, bájele a la intensidad. Yo creo que ese es un momento en el que los colegios no pueden hacer eso. El colegio debe ser intenso, debe tratar de llegarle al padre de familia porque no necesariamente los padres de familia han comprendido la importancia del vínculo. Entonces, búsquenlos, mándele un email, mándele un texto, explíquele un poquito por qué es importante. Invítale a una llamada telefónica de 5 minuticos para contarle por qué es importante que sigamos en contacto. Porque sí es fundamental generar ese vínculo. Yo creo que el trabajo y el trabajo de hoy de los colegios es lograr despertar el vínculo entre colegio y familia, porque eso es lo que genera el contexto de aprendizaje. Tal cual. Una de las cosas que siempre hablamos en el equipo de trabajo de la revista Colegio es que los chicos, sobre todo en jardín y en el primer ciclo de la primaria, son muy preguntones, son curiosos, pero a medida que la escolaridad va subiendo en edad, la escuela Mata. va cercenando esa capacidad de esa inquietud, ese cuestionar, ese repreguntar. En este sentido, ustedes desde el método BES alientan esta posibilidad de los chicos Claro. de ser investigadores, Eh, cuestionadores. pues, Marcelo, nuevamente con la frase del millón, hoy más que nunca, se está posibilitando la autonomía del estudiante y desde dónde, desde sus preguntas, desde sus, es que si yo no me hago una pregunta no me intereso por la respuesta. Entonces, es importantísimo fomentar la pregunta, pero también con el mapa de la comprensión que propone el proyecto Cero de la Universidad de Harvard, donde dice, no solamente genere preguntas, busque conexiones, busque diferentes puntos de vista. Entonces, ¿cómo es una clase virtual nuestra? Una clase virtual nuestra es una clase donde el docente provoca con unas temáticas, pero donde el estudiante es el que hace, donde el estudiante es el que busca, donde el estudiante es el que construye con rutinas de pensamiento, con mapas conceptuales y con múltiples estrategias de pensamiento que usamos. Entonces, ha sido bien interesante ver que los colegios, entre más avanzados han estado en la implementación del modelo BES como cultura de pensamiento y como conocedores de la importancia que tiene que el estudiante construya esos saberes y que participe y que es el centro, pues se han adaptado muchísimo más rápido ahorita a la pandemia que los colegios que estaban más desde lo tradicional, donde el docente es el que entregaba. Un poquito ese giro copérnico que hablas tú en tu libro, es el momento en el que nos estamos dando cuenta que el sol es otro. Claro. ¿Sí? El sol no era yo, el sol es otro.
Entonces, cuando estamos en un aprendizaje virtual en el que yo no puedo estar contigo 7 horas diarias, sino hago pequeños encuentros y de resto yo te estoy delegando para que tú de una manera asincrónica investigues, construyas o hagas, pues hay una mayor autonomía y se les dan herramientas para que logren construirlo y construir comprensión. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado que el ritmo de cubrimiento de lo que hacíamos antes es más lento. Entonces algunos profesores, uy, pero es que vamos más lento, pero llegamos a mayor profundidad. ¿Y por qué llegamos a mayor profundidad? Pues porque es el chico el que lo está haciendo. Porque realmente estamos viendo dónde está cada estudiante. Cuando nosotros recibimos las cosas que hacen porque los papás nos mandan las fotos o porque ya el estudiante es mayor y nos lo está mandando directamente el estudiante, pues hay una evaluación formativa día a día de lo que está haciendo el estudiante y yo puedo ajustar exactamente a las necesidades del estudiante y acompañar a la familia para poder hacer esta asociación. Entonces, Ahí tocaste un tema que te iba a preguntar, te adelantaste un dale. poco a lo... Te iba a preguntar cuáles son los procesos de evaluación, porque vos podés seguir en el día a día, en el aula, la evolución o los trabajos de los chiquitos, cómo se relacionan uno con otro, el proceso de sociabilización, pero esto hoy es realmente complicado. ¿Cómo lo están haciendo? Pues lo que nosotros hemos encontrado con esta experiencia es que eh, es más fácil ahora que antes. Ajá. Porque antes de alguna manera tú tienes, depende del colegio, 20, 30, 35 niños en un aula y tú no alcanzas a ver el trabajo de todos. Es imposible. O sea, de pronto un grupito chiquito de los 6 que alzaron la mano y después recoges, pero no logras ver lo completo. En cambio, en esta virtualidad, los niños están produciendo videos, los niños están produciendo sus materiales, el docente se está reuniendo con pequeños grupos donde escucha uno a uno. Hay algo que a mí me ha parecido maravilloso del Zoom, y es que toda la vida hemos dicho, escucha con atención. Zoom te obliga a escuchar al que está hablando. No podemos hablar 3 al tiempo. Entonces, el docente escucha con muchísima más atención y con mayor profundidad. Entonces, ¿cómo estamos evaluando? Es desde una mirada de evaluación formativa, donde se va haciendo un diagnóstico casi que diario de lo que está haciendo el estudiante. Supe que en Argentina hubo una ley que salió ahorita que no se puede evaluar, que no se puede poner nota. Y me parece maravilloso. Me parece maravilloso si es por la nota, pero terrible si es porque yo voy a dejar de ver cómo va el estudiante. Porque el diagnóstico sí hay que hacerlo. Es fundamental que el estudiante sepa cómo va y yo como educador y como padre de familia también sepa dónde vamos para poder ajustar. Entonces, se delegan muchas tareas, se comparten los objetivos, hasta con los más chiquitines se comparte el objetivo. Entonces, el estudiante sabe por qué está haciendo lo que hace y puede hasta ofrecer tareas distintas a la que propuso el profesor. Y se recopilan. Entonces, los docentes tenemos hoy más evidencias de desempeño del estudiante que antes. De hecho, una de las cosas que para nosotros es el desafío es lograr de verdad darles la diferenciación, porque es tan evidente la diferenciación desde cómo maneja la tecnología hasta cómo está comprendiendo los conceptos, que el desafío nuestro hoy para los docentes es realmente llegar a todos con la diferenciación ideal. Pero la evaluación está funcionando. Toca es poner el mindset, ¿no? Toca es poner Sí, el sí. mindset de estoy mirando, de mándame, hablar con los papás que la tarea no es para ti, la tarea es para tu hijo. Tú cuéntanos si tu hijo pudo o no pudo, pero no la hagas. Porque si tú la haces, pues quedamos todos despistados. ¿Sí? Vos sabés que me quedaría horas charlando con vos, porque siempre intercambiar ideas con ustedes, tanto con vos como Gilberto, toda la gente del equipo de Dufer, Jimena, Consuelo, etcétera, siempre me resulta fascinante, más que nada porque podemos hacer desde lo particular hacia una visión regional o global de lo que está pasando, y eso es un poco un plus que nosotros ofrecemos desde la comunidad de Revista Colegio. Nos quedan nada más que 10 minutos de charla, entonces te quería también preguntar por dos o tres cuestiones que tienen que ver. En principio, si las organizaciones escolares están
atendiendo o conteniendo, si están escuchando, ¿sí? Y si se hacen realmente más producciones, si el volumen de trabajo es realmente mayor que en una época normal. Bueno, de pronto ahí yo soy, tengo el privilegio, Marcelo, de trabajar con instituciones educativas que quieren hacer las cosas bien, si no, no nos buscarían. Entonces, nos están buscando porque de verdad quieren adaptarse. Entonces, cuando hay una apertura de mente para hacer las cosas bien, de entrada te puedo decir que las instituciones educativas con las que yo estoy trabajando, todas están alineadas a realmente atender la necesidad de la familia y atender la necesidad de los estudiantes. Ahora, habiendo dicho esto, como estamos haciendo estos webinars abiertos y demás, nos han llegado muchos contactos de familias y de docentes donde no necesariamente todos los colegios lo están haciendo, donde no necesariamente todos los colegios, hay colegios que de pronto en Colombia tenemos un término que es se durmieron en sus laureles, como que me quedé Ujú. con mi nombre y de malas yo soy así. Y han tratado de seguir así y los mismos papás están diciendo, no, a mí no me gusta eso, y hay otras cosas, hay hasta gratis en YouTube. Yo no quiero este tipo de educación, yo quiero a los docentes queriendo servir a las familias. Eh, hay falta de comunicación con las familias porque también creían que yo pago porque tengas a mi hijo en el colegio. Quiero contarles, nosotros esta semana abrimos nuestros jardines infantiles aquí, con poquitos niños, porque estamos en un proceso de reapertura. Normalmente en un jardín infantil, cuando el niño va por primera vez al colegio, llora. Eso yo creo que todas las que hemos trabajado en jardín infantil, uno sabe que hay un periodo de adaptación. Entonces, después de 2 meses, nosotros pensábamos que nuestros niños iban a llorar. No ha llorado ninguno. Están absolutamente fascinados de ver a sus amigos, de ver a otros niños. ¿Qué nos ha pasado? Tenemos las clases virtuales con los niños de 1 año, de 6 meses, ver al otro niño en la pantalla. Entonces, yo creo que es fundamental que los jardines infantiles le contemos esto a las familias, que las familias entendamos que sí es importante que nuestro niño socialice, eh, porque hubo colegios que decidieron cerrar y no están dando servicio. Y es fundamental dar servicio. O sea, es fundamental dar servicio. Los papás necesitan a alguien que los acompañe. Entonces, yo creo que en general sí se está dando el servicio, Marcelo, pero pues no te puedo contestar por todos. Pero si no están todos y alguno de los que está oyendo sabe de un colegio que no lo está haciendo un docente, pues es el momento de generar vínculo para movilizarlos, porque el que no se mueve ahorita creo que se quedó enterrado. Vamos a abrir un pequeño espacio de Dale, preguntas. preguntas. Hay personas que están conectadas en este momento y tienen alguna inquietud y que quieren preguntar algo. Con todo gusto podríamos hacerte las preguntas que nos envíen. En general nos han Sí, enviado muchas felicitaciones para vos y muchos elogios a la conversación. Así tan que lindos, gracias. somos Aquí muy estoy. agradecidos. Fíjate si tenés bien la cámara porque en este momento no te estoy viendo. Ah, porque me puse de chismosa a mirar Te pusiste a mirar. Nana, me puse a mirar el, ¿y Acá ahora te cómo manda vuelvo? saludos la gente de Eje, te manda saludos todo el staff de la revista. Inés Velázquez también te manda saludos. Bueno, por último, quería No sé qué pasó. preguntarte que me cuentes un poquito sobre la experiencia hermosa que están haciendo en la Cátedra de Neuroeducación en la Universidad de Barcelona. Sé que están trabajando con Ana Forés y con Gilberto en un trabajo, digamos, Con... muy apasionado y fecundo. Contame un poquito de eso. Ay, esto es algo maravilloso. Conocimos a Ana Forés en una conferencia que me invitaron a presentar y bueno, ella también era presentadora y hicimos clic de una. Es una persona maravillosa. Ana Forés y David Bueno, que son los directores de la cátedra, nos invitaron. A ver, a nivel mundial sabemos que hay, y lo decía Tracy Tokuhama en uno de los webinars que la invitamos, hay dos cosas que se definieron que le hacen falta a los docentes, que es primordial que los docentes aprendan.
uno, el manejo de las nuevas tecnologías y dos, cómo aprende el cerebro, todo lo que es neurociencia. Y hay muchísimo en neurociencia, pero no necesariamente en el aula. Entonces, la cátedra que se crea con la Universidad de Barcelona, y nosotros somos parte de los fundadores, es una cátedra que busca una publicación realmente científica sobre neurociencia para educadores, que busca generar congresos de neurociencia para educadores, o sea, realmente que le llegue a la práctica del educador. Tiene un posgrado en neuroeducación, tiene un máster en neuroeducación, y busca también, hay demasiado mito y desafortunadamente una explotación comercial del término neurociencia o neuroeducación, donde ahorita ni docentes ni papás tienen claro de si esto será verdad o no será verdad, fundamentado en qué. Entonces, parte de lo que busca la cátedra también es poder ser un ente avalador de cosas o programas o proyectos que de verdad estén fundamentados en ciencia, porque hay muchísimo que no está fundamentado en ciencia. Y es difícil, porque es que yo lo vi, está en internet, pues que en internet puede haber cualquier cantidad de cosas. Entonces, la cátedra es una invitación a los docentes a conectarse. Ya hay una página web de la Cátedra de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona. ¿La recordás para decirlo? Ay, no me la sé, pero te la comparto después si tú la publicas, ¿te parece? ¿Cómo no? Con Porque todo no la gusto. tengo, no sé si Ana Conde, si está por ahí oyéndome, o Gilberto, que están de pronto por ahí, que son mis... Bueno, y yo, si no la publicamos en la página ya, web sí, revistacolegio.com, lo podemos poner ahí. tal cual. Entonces, busca llegar realmente, hacer una bajada de lo que se está hoy conociendo en neurociencia de la educación, ¿sí? Es también el estudio de lo que funciona en educación desde la neurociencia. Entonces, es bien bonito, bien interesante, y creo que todos los educadores no solamente tenemos que enterarnos de las tecnologías, sino también de cómo funciona el cerebro, porque pues es que trabajamos con el cerebro de nuestros niños y los nuestros también. Entonces, es fascinante. Es un equipo fantástico de educadores que hay ahí. Bueno, nosotros somos parte de los profesores del posgrado, pero está realmente reuniendo gente que trabaja en neuroeducación y en neurociencia de la educación. Hemos invitado a bastantes especialistas que ya hacen parte de amigos de la cátedra o de la cátedra. Eso es lo que gusta, hacer como la sombrilla de todo lo que haya en neuroeducación y neurociencia para la educación. Sí, sí. Bueno, Ana María, yo de todo corazón, como hacen los chicos, te hago el corazón. ¿Así? Quiero agradecerte en tu nombre a todo el equipo de EduFirst, darle mis respetos a tu familia, un saludo muy cordial. Esta es mi humilde casa, siempre está abierta para ustedes. Siempre los recuerdo con mucho cariño, he aprendido y aprendo constantemente con ustedes. Sabés que desde que nos conocimos, si no recuerdo mal, en la oficina de Gabriela y Claro, sí, de Armando Armando Junior, Yáñez. parece que Sí. fueron las ¿Sí? personas que nos presentaron. Sí, Después sí. recorrimos infinidad de colegios, Divinas personas, tuvimos la divinas. suerte de estar en Chile, en España con ustedes, Sí. también visitar Florida en alguna oportunidad. Iré a Colombia a conocer los colegios, pero bueno, siempre Bienvenido. reconozco la enorme pasión que ustedes tienen por enseñar, por aprender, porque es una organización que aprende, EduFirst, constantemente. Eso es lo que me llamó la atención de ustedes. Y bueno, los felicito, los aliento desde acá. Siempre tendrán acá un brazo amigo para seguir escribiendo estas pequeñas páginas de la historia de la educación. Y en este momento tan particular, como vos decís, es muy importante tener los vínculos estrechos, la comunicación transparente y una escucha activa sobre la necesidad del otro. Así que muchas gracias de todo corazón. La charla va a quedar grabada en el IGTV de Revista Colegio para los que quieran compartirla. Así que un beso muy grande. Muchas gracias. Gracias por tu generosidad. Vos sabés que te admiro mucho. Los Ah, tan quiero lindo, mucho Marcelo. y será hasta la próxima. Lo ¿Sí? mismo para ti. Muchísimas, muchísimas gracias. Un placer siempre hablar contigo. Y tantas cosas por contar. Nos veremos pronto.
cómo no, cuando guste. Gracias a todos por venir y bueno, estamos reinventándonos con 1000 cositas. Un beso. Cuídense, mucha salud y Gracias. Saludos. Bye. chao.